Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a dialogar a continuación con Jonathan Báez. Él es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. El país sabe que el vicepresidente de la República la semana anterior dijo que pedía comprensión a los ecuatorianos porque vienen el paquete de medidas económicas, las nuevas medidas que el gobierno adoptará para enfrentar la crisis que vive el país. Claro que el presidente Otto Sonnes-Holzner utilizó que el Estado adoptará para enfrentar la crisis. Ahora sí es el Estado, ¿no? O sea, para deslindar responsabilidades históricas, cuando es el gobierno el que va a adoptar, conjuntamente con la Asamblea Nacional, ¿no? Y según el vicepresidente existen dos formas de reducir el déficit. ¿Qué dijo el vicepresidente antes de dialogar con nuestro amigo? Le queremos hacer escuchar lo que dijo Otto Sonnes-Holzner, ¿no? ¿Tenemos el audio? No, bueno, no tenemos el audio. De todas maneras, esto es lo que dijo, nos llamó a los ciudadanos a que le comprendamos y que las medidas serán duras, pero hay que tomarlas, porque eso es lo serio. ¿Será así, Jonathan? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, nuevamente honrado de estar en este programa que es tan necesario, ¿no? En medio de este cerco mediático que se tienen para decir las cosas, me parece importante que esto se siga realizando. Bueno, sí, en principio se dice que las medidas debemos socializarlas todas, ¿no? Pero me parece que lo que contiene las medidas económicas que se están planteando afecta al sector más pobre de la población. ¿Por qué? Hay dos fuertes paquetes, me parece que en este momento se están barajando, el tema de la reforma tributaria y el tema de la reforma laboral. Y yo quisiera en un primer momento ceñirme al tema de la reforma tributaria, Por en favor. un contexto, ¿no? A ver, el 16 de mayo el representante de las cámaras empresariales llega como ministro de Economía y dicen que el sector privado va a manejar la economía, eso va a ser positivo para el país. Después, en agosto, se firma la ley de fomento productivo. Esa ley, que implicó entre otras cosas la remisión tributaria, implicó también una serie de exenciones al impuesto a la renta, y eso nos llevó finalmente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso finalmente ahora nos lleva a situarnos en un momento en el que se están barajando serias acciones políticas, como por ejemplo el alza del IVA, como por ejemplo la eliminación del impuesto a salida de divisas. Entonces vemos que en realidad no se está afectando al sector que más recursos tiene en la población. Es decir, se le entregó una serie de beneficios, sin embargo observamos que estos se están perjudicando al total de la población. Entonces nosotros tenemos en economía una visión muy clara en que no era un problema de gasto, no era un problema de gasto social, no era un problema de excesivo gasto público, no era un problema de excesivos puestos de trabajo en el sector de gobierno, sino era un problema de ingresos, ¿no? Y la ley de fomento productivo de alguna manera canceló la posibilidad de que el Estado tenga ingresos, ¿no? Los ingresos del Estado son dos, vía petróleo y vía impuestos. Y la ley de fomento productivo también afectó el tema petrolero, ¿no? Cambió la ley de hidrocarburos, en el que el excedente petrolero del Ecuador, que era mínimo un 50%, se cambió a una ambigüedad total, entonces ahora no sabemos cuánto va a ser. Bueno, y entonces entre las reformas tributarias, permítame, porque hasta ahora se han habido especulaciones, ¿no? Tampoco es que han sido claros con qué es lo que se va a realizar efectivamente. Ya les mencionaba el alza del IVA, que me parece preocupante también desde el sector académico, debo hablar yo, porque me parece que los estudios y las investigaciones deben ser de un corte serio y riguroso y no prestarse también al juego para que ciertos sectores se vean favorecidos, ¿no? Cuando se analizaba el tema del IVA, habían ciertos estudios que decían que el IVA tiende a ser progresivo, ¿no? Eso contraviene toda la literatura y todo el estudio de lo que el IVA implica. El IVA es un impuesto regresivo, porque el IVA lo estamos pagando todos, ¿no? Sin embargo, existieron estudios que trataron de justificar esto y que el IVA debe ser grabado. Incluso que los bienes exentos del IVA, ¿no? Como por ejemplo alimentos, etcétera, debían no ser grabados. Y para eso se justificaba con el tema de el IVA es progresivo en tanto se analiza el consumo. Pero es obvio, pues, no, las personas que tienen más ingresos tienden a consumir más, no, la proporción marginal a consumir es mayor. La regresividad del IVA se mide en tanto el ingreso, ¿no? Entonces, nosotros para contrastar ese estudio, ¿no? Analizamos con la encuesta de ingresos y hogares, de ingresos y gastos, perdón, cuánto sería o cuánto es lo que las deciles más pobres y los deciles más ricos consumen de IVA, ¿no? Entonces, vemos que hay una cierta proporcionalidad, ¿no? Los deciles más ricos consumen del total de sus
ingresos destinan un 62% al tema de consumo de bienes gravados con IVA, mientras que los deciles más pobres consumen un 61% del total de sus ingresos. Claro, la brecha entre ingresos de estos deciles con comparación es 73%. Entonces vemos que si es que aumentan el IVA o les graban a los servicios que están exentos, van a provocar una seria catástrofe económica, una restricción de consumo a los hogares más pobres. Ahora miro que ya la demanda está realmente disminuida en términos gravísimos, recesivos. Entonces, el problema ahí es que no solo están afectando a la población, sino están afectando a la economía en su conjunto, porque se restringe el consumo y eso provoca que la economía no esté dinamizándose ni moviéndose. Entonces también, esto no es solo un llamado de atención para los oyentes que son trabajadores, que son consumidores, también es un llamado de atención para los empresarios, ¿no? Si es que no hay quien consuma, si es que no se tienen salarios adecuados, si es que no se tienen impuestos demasiado altos, esto va a provocar sin duda alguna que la gente no pueda consumir y su mercancía no se va a realizar. Entonces van a ver seriamente afectados sus niveles de facturación, sus niveles de venta. Entonces no solo es un problema de los hogares, de los deciles, de las personas, de las capas trabajadoras, es un problema también de las ciertas capas empresariales, capas que no se están viendo beneficiadas como si fueron beneficiadas con la remisión tributaria. Ahora, la lógica es que si la gente no tiene para comprar, evidentemente las empresas van a tener stock ahí que no va a ser comercializado. Exacto. Y esto va a provocar una crisis mucho más compleja de la que ya vivimos, que estamos en una etapa recesiva, ¿no? Estamos entrando a una etapa recesiva muy fuerte para caer en una crisis si se adoptan las medidas que serán insostenibles. Recordemos cuando no teníamos un acuerdo con el FMI, ¿no? Se decía que íbamos a crecer al 1.4%. Pero eso era antes. Eso era antes. Llegó el acuerdo y ahora vamos a decrecer en un 0.5%. Esto es por la restricción que está ocurriendo. Entonces, eso es crisis. Eso es completamente una recesión. Es una recesión, pero no es una recesión que pasa por shocks externos. Recordemos lo que pasó en el año 2016. Claro. ¿No? La caída del precio del petróleo y todo eso. Tuvimos una caída del precio del petróleo. Tuvimos un terremoto, ¿no? Al parecer, cuando el sector privado toma las riendas para beneficiarse exclusivamente a ellos, terminamos por pagar todos los ecuatorianos. Y es muchísimo más peligroso que un terremoto. Entonces, es una situación sumamente preocupante la que está ocurriendo. Y a mí me parece que también ahí se dice en este momento que como el país está complicado, la reforma tributaria es lo que debe pasar. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí de fondo, no? El país se endeuda y esa deuda se la debe pagar. Lo que nos dicen que era, si recuerdas antes, los créditos se llamaba financiamiento. Nos estamos financiando. No, eso es deuda. Y es una deuda que debe pagar. ¿Y cómo legitimamos esa deuda? Expoliando a las capas trabajadoras de la forma más sencilla que pudieron encontrar. Entonces, si nosotros tenemos las propuestas de parte de las cámaras empresariales y de parte del sector de gobierno también, siempre es reducir impuestos, reducir impuestos. ¿Pero qué impuestos? Los impuestos directos, ¿no? Los impuestos progresivos casi ni se ven tocados. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece demasiado relevante en un contexto en el que se dice que subir el IVA es lo importante. Hay otras alternativas, ¿no? La evasión al IVA es de aproximadamente el 30%, ¿no? Representa 2% del PIB en el año 2015. 2.000 millones. Si es que cuidamos la evasión del IVA, ¿no? Esto va a permitir tener financiamiento. Al mismo tiempo, me parece que los impuestos directos nuevamente deben de tornar a la palestra como parte de la posibilidad de tener ingresos y financiamiento, pero no un financiamiento que de repente esté direccionado a ciertos proyectos ya preestablecidos. Me parece que deben ser proyectos que dinamicen. La inversión pública en este momento tiene el porcentaje de ejecución más bajo. No solamente hay una disminución, sino una subejecución. Entonces, claro, en el sector privado que se ahorren recursos es totalmente entendible, pero el sector público no. El sector público se tiene que ejecutar. Claro, porque eso dinamiza la economía. Eso mueve las ruedas de la economía. La demanda efectiva es lo que mueve a la economía. Entonces, me parece ahí también que hay que mencionar cómo la evasión, no, hablo de evasión entiéndase como lo que usted debe pagar un impuesto y usted por todos los medios no lo paga. Evita pagar. La ilusión, en cambio, ocurre cuando usted por todos los medios intenta que el pago que debería hacer no lo haga. No, disminuye esto la carga impositiva. Y eso también afecta al sector trabajador. Entonces, la ilusión, si la evasión del IVA es del 30%, 32%, la evasión del impuesto a la renta, que es un impuesto directo, es de 72%. Es casi el doble. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno pretende subir los impuestos regresivos, impuestos directos, y no sube, y no trata el tema de la evasión y la ilusión?
sistema que también se ve fomentado por el fomento productivo. Entonces, ahí vemos cómo estos acuerdos, por ejemplo, el tema de antes se impedía que la inversión de paraísos fiscales, bueno, son paraísos para ellos, guaridas fiscales para nosotros, porque eso disminuye el impuesto que deben pagar. Finalmente, la ley de fomento productivo la cambia. Entonces, ahora se puede permitir. Entonces, no sabemos si las inversiones que están llegando, de las que llegaron, recuerdas que se dijo que iba a llegar 9,000 millones. Bueno, no ha llegado. No llegó nada. Y tenemos mucho temor del dinero que está entrando sea totalmente un capital golondrino, un capital buitre, que vaya a guaridas fiscales. Aparte que en la práctica no sabemos a dónde está yendo a parar todos los ingresos que vienen por deuda, ¿no? Los bonos del Estado, soberanos del Estado de 2,000 millones últimos, los mismos préstamos de los organismos multilaterales, eso se está yendo a pago de gasto corriente y presumiblemente también a pago de la deuda. No se invierte nada en el sector social, por ejemplo, porque el gobierno dice, y el vicepresidente lo dice textualmente, ¿no? Las medidas que vienen, dicen, serán seguramente muy difíciles, pero tenemos que asumirlo como un sacrificio mayor. Y en el gobierno seguiremos haciendo nuestra parte. ¿Cuál es la parte que está haciendo el gobierno? Ahí es muy claro. A ver, claro. Vamos a hablar votar empleados, exacto, disminuir el sector público. Exacto, vamos a hablar de sacrificios, ¿no? A ver, ya, se habla de sacrificios, ¿por qué no se habla del sacrificio que hizo el gobierno en dejar de percibir ingresos por la extensión tributaria que hizo, por la remisión que hizo? Exacto. En los grupos económicos son holdings de empresas, es decir, no es que una persona tiene una empresa, ¿no? Un grupo de familias tiene en promedio 30 empresas. ¿No? Yo no sé si es que en algún momento vas a tener una o dos empresas. Muy difícil. Muy difícil. Estas personas tienen 30 empresas. La remisión tributaria alcanzó en ellos 987 millones de dólares. ¿No? Esa fue, imaginen, solamente 215 familias fueron beneficiadas con el perdón de 987 millones, mientras que tal vez de repente 1 millón de ecuatorianos se benefició de la disminución de 10 millones. Vemos de la desproporcionalidad, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso también? Ese fue un sacrificio que hicimos todos los ecuatorianos para que no se les cobrara impuestos. ¿Por qué no se habla del sacrificio que hicieron los trabajadores a los cuales se le hizo la remisión de las multas por no pagos al IES? ¿Por qué no se habla de ese sacrificio? ¿Por qué no se habla del sacrificio que el Estado suele hacer cuando no grava o no controla completamente los temas de elusión fiscal? ¿Por qué no se habla de eso también? ¿Por qué no se habla de cuánto es el tema de evasión? ¿Por qué no hay una reprimenda de eso? ¿Y por qué todo se quiere trasladar? Entonces ahí me parece muy claro mencionar el tema, y tengo aquí también para este espacio que ha sido muy bienvenido de parte por nuestros estudios. Vamos a levantar un último estudio que trata sobre qué tan progresivo es lo que se está grabando el impuesto entre estos grupos económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido se crea una serie de indicadores, y me parece muy relevante que en el año 2016 el índice de Cacuani, que es un índice que trata de medir qué tan progresivo es el grabado del impuesto a la renta, era más alto en 2016 que en 2017. Imagínate. Entonces, esto nos está mostrando cómo el tema de dejar a la economía a la deriva, como pasó en el primer año de gobierno 2017, dejó esto. Estoy completamente seguro que en el próximo año, ¿no? En el 2018, una vez que tengamos los datos, vamos a observar cómo lo más probable es que ya el impuesto a la renta no esté funcionando como un eje redistributivo, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos la desigualdad antes de impuestos y después de impuestos, ¿no? Podemos ver qué tan efectivo es el impuesto que está siendo grabado. En el año 2009 observamos cómo nosotros teníamos el impuesto a la renta, ¿no? Y cuando se cobraba, la desigualdad era mayor. ¿Qué quiere decir esto? Quien más dinero tenía, menos estaba pagando. Esa situación se transformó en el 2015, ¿no? Y ya el impuesto tendió a ser regresivo. Sin embargo, ahora vemos cómo esta situación se está transformando. Y lo más probable es que no tengamos en los impuestos directos la posibilidad de que la economía esté mejorando. Y claro, nos quieren inmediatamente grabar esta situación. A eso yo quisiera aumentar también como la carta de intención, como ya dijimos en este programa, pero parece relevante decirlo, plantea una serie de concesiones y o privatizaciones. El tema laboral para supuestamente reactivar la producción.
precarización laboral, Bueno, ese es eliminación de subsidios ese es otro, de combustibles. Ese es otro tema completamente que hay que abordar en una esfera, a mí me parece. Pero es un paquete muy fuerte. Que es complicadísimo. Afecta a todo. Porque existe un gran dilema aquí. Y es que se está tratando de ajustar por todos los lados para que el sector, cierto sector empresarial, porque no es todo, claro, pueda obtener ganancias. Entonces, sobre todo el sector exportador se va beneficiado de una ley de este tipo, ¿no? Porque en realidad al sector exportador poco o nada le importa el mercado interno, ¿no? Porque siempre estos mercados están en la parte de afuera, entonces no se está dinamizando aquí dentro de la economía, y este es un fomento fundamental para este sector. Pero sin embargo, ¿qué está pasando con la población ecuatoriana? Entonces a mí me parece también que la población sepa qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los específicos que se están manejando. En una nota de un diario conocido del país se menciona que ya van a ser estas las alternativas. Hablamos del IVA, ya hablamos de cómo van a afectar a la población, y que me parece muy relevante cómo se piensa siempre en gravar a las personas que menos ingresos tienen, pero hay otros además. El tema de eliminación del impuesto a la renta, del anticipo al impuesto a la renta. Esto es sumamente complicado. Sector empresarial. El anticipo permitía un poco controlar el tema de ilusión, ¿no? Quitaba los tiempos, acortaba los tiempos para que no tengan margen de maniobra, para que puedan eludir, para que puedan evadir sus pagos. El otro tiene que ver con impuestos a salida de divisas, que nuevamente recalcamos. Es fundamental sostener el impuesto a salida de divisas. No se tiene que manejar. En el año 2015-2016, ¿no? Cuando la economía necesitaba de más dólares en economía, fue cuando los grupos económicos más dinero sacaron al exterior. Y hay un desequilibrio ahorita en la balanza comercial. Entonces, está saliendo más plata que en balanza de pagos, ¿no? En balanza de pagos tenemos un problema fundamental de la salida. El otro tiene que ver con el tema del ICE. Se está planeando tener una tarifa de 5% para la telefonía. ¿Qué implica eso? Que nuevamente están recargando al consumidor, ¿no? Nunca se habla del tema del impuesto a los los impuestos directos, ¿no? Siempre son estos impuestos que se pueden grabar. También se tiene en cuenta nuevos impuestos, como por ejemplo grabar los servicios digitales, ¿no? Todos estamos utilizando estas plataformas, que tenemos que tomar en cuenta cuál es el nivel de precarización que tienen los sectores trabajadores en este momento. Se está ofreciendo un paquete de reformas laborales supuestamente para contratar a trabajadores que en este momento se encuentran en el desempleo. Estos trabajadores se encuentran empleados en espacios que no son laboralmente adecuados. Por ejemplo, las plataformas digitales. Por ejemplo, las plataformas que nosotros utilizamos para ver películas, etcétera, les quieren grabar. ¿Pero por qué quieren grabar en tanto a un impuesto a consumo? ¿Por qué no les están grabando el impuesto a la renta? En cierta plataforma digital que sirve como transporte, pero que se sitúa como plataforma de provisión de servicios tecnológicos, sus dueños aparecen como de parte de la lista de los más ricos según Forbes. Entonces, ¿por qué no se habla de grabar un impuesto a la renta a estos sectores? Porque si se está grabando el tema de consumo, inmediatamente eso se traslada a las personas, y eso es lo que va a permitir que el Estado se sostenga. Entonces, hay que tener muy claro en este momento, querido Radio Escuchas, esto es un problema de ingresos, este es un problema en el que no era necesario caer en un acuerdo con el FMI. Vemos el desastre que es Argentina en este momento por parte de las políticas económicas que se implementaron, y nuevamente son las que ahora se están implementando acá en el país. Entonces, recordemos cómo se dijo que no se iba a tener que salir a mercados internacionales, y nuevamente vemos cómo en la anterior semana apenas sacaron en la mañana los bonos soberanos de 2.000 millones, inmediatamente en la tarde ya se tenía comprador. Entonces vemos ahí cómo existen contradicciones de parte de ciertos sectores, ¿no? Como tiene que ver con el organismos del Fondo Monetario Internacional, y tiene que ver también con lo que se está haciendo en política económica acá. Entonces, ahora hay un serio desajuste, me parece a mí, entre lo que está pensando el Fondo Monetario Internacional que vamos a realizar y lo que se está realizando. Por eso es que se está condicionando a sangre y fuego que estas reformas tributarias vayan a pasar. Entonces, nuevamente, la alternativa está planteada en los impuestos directos, ¿no? Quien más tiene y que se han beneficiado en una serie de concesiones en este momento, me parece que tienen que ser los que realmente estén pagando y solventando esta crisis autoinfligida en la que en este momento el gobierno tiene al país. Así mismo es. Gracias a Jonathan Báez, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, y el país se prepara para el envío de este paquetazo de medidas económicas. Desde la Asamblea hay varias voces, pero lo que se presume es que se planifica una estrategia para que esta ley gravísima, este paquetazo, entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Mientras nos mantienen entretenidos discutiendo esto mismo,
inclusive provocando que la ciudadanía en alguna medida reaccione para aprobarla por el Ministerio de la Ley. Hay que estar atentos, ecuatorianos, ponerle mucho ojo a reaccionar. Tenemos que reaccionar, es nuestra responsabilidad histórica. Nuevamente gracias a Jonathan Báez. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.